Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de dos de los síntomas que han sido ya característicos en pacientes con COVID-19. El problema de salud relacionado con la pérdida de olfato, vinculado también, por cierto, a la salud mental. Hoy le contaremos de qué se trata. Reportan pacientes con anosmia en casi la quinta parte de los casos de COVID-19. Estamos hablando no solamente de la pérdida de olfato, sino también de la pérdida del sentido del gusto. Particularmente en lo que se refiere a la pérdida del olfato, es considerada una secuela neurológica en medio de un cuadro con pacientes que han transitado por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud calcula que 20% estarían vacunados contra COVID-19, el 20% de la población estaría vacunada contra COVID-19 hacia finales del 2021. Hay que recordar que para que se considere que ha sido una inmunidad generalizada, disculpen usted, tendríamos que hablar del 70% de la población vacunada. La OMS dice que a finales del año 2021 apenas el 20% de la población habría sido ya vacunada con estos biológicos. Médicos españoles recomiendan priorizar la vacunación contra COVID-19 a personas con obesidad entre los 3 primeros grupos, y es que, como usted sabe, después de que han comenzado ya a circular los primeros biológicos, cada uno de los países ha establecido las reglas, las normas que seguirán para determinar qué grupos deberán ser los primeros en ser vacunados. Rusia, por cierto, comenzó ya la vacunación contra COVID-19 este fin de semana. Nuestros reportes vendrán hoy desde Argentina y Nueva Zelanda, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Un programa amplio con mucha información. Vamos pues a nuestra pieza que da introducción al programa. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos presenta el reporte. La COVID-19 muestra diferentes reacciones al organismo desde su primera etapa. Una de las mayores preocupaciones y que impacta en la salud mental de la persona que adquiere la enfermedad es la pérdida del olfato. El no oler afecta no solo su salud respiratoria, sino que también genera problemas mentales, angustia, depresión y desesperación son algunas de las principales reacciones que se tiene. Este padecimiento, conocido como parosmia, es el resultado de señales cruzadas entre las neuronas sensoriales del olfato, ubicadas en la cavidad nasal, que detectan los aromas, y la parte del cerebro donde los olores se decodifican e interpretan. De acuerdo con un estudio mexicano, se señala que 30% de los pacientes con COVID-19 sufren de hiposmia, parosmia o anosmia. El estudio de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chihuahua define a cada una. Hiposmia, disminución parcial de la capacidad de percibir los olores. La parosmia es una distorsión de los olores, esto es, percibir olores diferentes al real, y la anosmia es la ausencia total del sentido del olfato. Estos trastornos duran entre 10 y 14 días, aunque en algunos casos se prolonga por unos días más. Esto causa mayor afectación neurológica como la pérdida del olfato o la desorientación como aturdimiento, de acuerdo con estudios internacionales, mismos que tratan de explicar que la falta de olfato está en la teoría de que el virus mata neuronas olfativas o que el organismo destruye en forma preventiva algunas vías nerviosas para evitar que la infección llegue al cerebro. Sin embargo, continúan los estudios sobre este aspecto.
Por días, las neuronas que detectan olores se paralizan. Esto ha ocasionado, por otra parte, que la persona, en vez de poner mayor atención en su oxigenación, punto clave para agravarse la enfermedad de COVID-19, muestre más preocupación por la falta de olfato y olores. El olor está ligado a la salud mental. Los pacientes que presentan hiposmia, parosmia o anosmia por un tiempo prolongado pueden presentar depresión y ansiedad, que con el paso del tiempo regresará a la normalidad. Estos trastornos se presentan en la primera etapa de COVID-19, de los cuales hay que estar atentos, además de que se acompañan de fiebre alta, cansancio y dolor de cabeza. De avanzar la enfermedad podría ser la falta de oxigenación e inflamación pulmonar, y la tercera etapa, de mayor riesgo, es la insuficiencia respiratoria. Informó Isaura López Villalobos. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Cristina, qué gusto saludarte. Te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos mundiales de COVID-19 ascienden a los 66.240.000 según los datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud después del repunte de contagios que se ha registrado este fin de semana. Ayer se reportaron 10.264 muertes, lo que hace un total de más de 1.500.000 después de que el viernes y el sábado se superaran los 12.000 fallecimientos diarios. Por regiones, América ha superado los 28 millones de casos, 14 millones de los cuales pertenecen a Estados Unidos, seguida por Europa con casi 20 millones y Asia Meridional con 11 millones. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que las vacunas contra el coronavirus serán herramientas poderosas para evitar lo peor de esta enfermedad, pero solas no acabarán con la pandemia, al menos en el próximo año, ya que no podrán producirse suficientes cantidades para que todos los que lo desean sean inmunizados. Aunque no haya vacunas para todos, dar prioridad a los trabajadores sanitarios y sociales y a las personas mayores sí puede tener como resultado reducir la mortalidad y los casos de infección severa. Las previsiones de la organización son que en el primer trimestre de 2021 se puedan producir hasta 500 millones de dosis de las vacunas que estén disponibles. Estas primeras serían las desarrolladas por el dúo Pfizer-BioNTech, por Moderna y por AstraZeneca con la Universidad de Oxford. La producción, con otras vacunas que podrían añadirse a ellas, podría acelerarse en la segunda mitad de 2021. La Organización Mundial de la Salud ha recordado la importancia de mantener las medidas de prevención de forma rigurosa, en particular el uso apropiado de mascarillas, la distancia con los demás y la higiene de manos. Según los expertos, las decisiones individuales que la gente tome en torno a la Navidad y el Año Nuevo podrían cambiar el curso de la pandemia para bien o para mal en los próximos meses. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Mire, el caso de la anosmia no es nada menor. Se ha detectado que al menos la quinta parte de los pacientes con COVID-19 han presentado este síntoma. El gobierno mexicano reportó que en 18% de los casos de COVID-19, las personas reportaron la anosmia como síntoma. De los 972.785 casos, en 180.071 los pacientes reportaron este síntoma, es decir, entre el 18 y 19% de los enfermos. Un análisis hasta la semana 46 del año, antes de que México llegara al millón de contagios acumulados, señala que a diferencia de los casos positivos a COVID-19 en aquellos que fallecieron por esta causa, los síntomas más frecuentes fueron disnea con el 83%, tos 82% y fiebre el 80%. En las defunciones, los síntomas de disgeusia y anosmia se reportaron en menor proporción acorde a la literatura, donde se han descrito con mayor frecuencia en los casos leves. Solo el 8%, es decir, 7.890 decesos, están relacionados con la anosmia, señala el informe epidemiológico de la situación de COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Interesante este dato que nos proporciona nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Curiosamente, en los casos más graves e incluso en aquellas personas que fallecieron, la anosmia estuvo presente en menor porcentaje. Lo que han detectado los médicos, los investigadores, es que este síntoma se presenta
por lo general en pacientes que transitan la enfermedad de manera moderada a leve. Y mire, la Organización Mundial de la Salud, se lo comentábamos ya al inicio de este espacio, calcula que hacia finales del año 2021 el 20% de la población estará vacunada contra COVID-19. Este porcentaje es realmente bajo si consideramos que para que se pueda tener una inmunidad medianamente aceptable se requiere que el 70% de la población haya sido inmunizada. La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, explicó que el mecanismo COVAX cuenta hasta el momento con acuerdos para obtener 700 millones de dosis y que el objetivo es poder contar por lo menos con 2.000 millones a finales de 2021. Esto cubriría alrededor del 20% de la población de los países que forman parte de esta iniciativa. Así, esta cantidad sería suficiente para poner fin a la segunda fase de la pandemia al reducir la mortalidad y también el impacto en los sistemas de salud. Para alcanzar el objetivo de las 2.000 millones de dosis se necesitan dos requisitos. El primero y más importante es tener suficiente financiamiento, que ronda los 5.000 millones de dólares. Y el segundo es compartir equitativamente las dosis de vacunas disponibles en todo el mundo. Para ganarse la confianza de la población para que se vacune, el presidente electo estadounidense, Joe Biden, junto con otros exmandatarios, anunciaron que tomarán la vacuna públicamente cuando se apruebe el biológico. De igual forma, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que no tendría ningún problema en vacunarse públicamente. Por otra parte, el director del organismo internacional está preocupado por la creciente percepción de que la pandemia ha terminado, informó Elizabeth Ortiz. @Canal 44, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucha más información. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con este síntoma que ha aparecido en una cantidad importante de pacientes con COVID-19. Nos referimos a la anosmia. Científicos y médicos han explicado la diferencia entre anosmia y parosmia. Según estimaciones de especialistas, en casi 80% de los pacientes con COVID-19 pierden la capacidad de distinguir olores, lo cual se conoce como anosmia. La mayoría la recupera por completo en una semana o en 2. Sin embargo, alrededor del 20% de los afectados quedará con alguna alteración permanente del olfato. Muchos no pueden percibir el olor de un perfume fuerte. Otros sufren distorsiones en el olfato, es decir, algunos olores que no soportaban ahora no les desagradan y viceversa. A esto se le llama parosmia. Estas manifestaciones, anosmia y parosmia, son una clara muestra de cómo el coronavirus ataca el sistema nervioso. La parosmia, dicen los especialistas, es consecuencia de señales encontradas entre las neuronas sensoriales olfativas, las células nerviosas que se encuentran en la cavidad nasal y detectan los aromas, y la parte del cerebro donde los olores se decodifican y se interpretan. Estos fenómenos no son nuevos, ya se han visto en otras infecciones tanto por virus como por bacterias, que atacan y dañan las neuronas, entre ellas la gripe. La gran diferencia ahora es que el grado de incidencia que la anosmia y la parosmia tienen en la COVID-19 es más alta en comparación. Científicos de Estados Unidos y Europa, en la Escuela de Medicina de Harvard y el King's College London, realizan exhaustivas investigaciones en este sentido, informó Rocío López Fonseca. Y mire, continuando con el tema de la vacunación que ha iniciado ya en algunos países, particularmente en Rusia, y que otros países están esperando ya el biológico para comenzar a distribuirlos, la gran discusión es qué grupos deberán de ser vacunados primero. Se entiende y ha sido una regla generalizada el hablar del personal médico, pero hay quienes están proponiendo que en este grupo, estos grupos prioritarios, se incluya también a las personas con obesidad.
Los pacientes con obesidad son uno de los colectivos más vulnerables frente a la COVID-19 y se han visto perjudicados por la pandemia. Por ello, los integrantes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición aconsejan que sean considerados como grupo de riesgo y, por lo tanto, que tengan prioridad para recibir la vacuna frente al coronavirus una vez que esté disponible, después del personal de salud y los adultos mayores. El doctor Javier Escalada, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, explicó que la obesidad extrema, es decir, en personas menores de 50 años con índice de masa corporal por arriba de 40 y grado 3, tienen más riesgo de complicación. Hay una relación muy importante entre la importancia de la obesidad y la mala evolución. Estos pacientes tienen tasas de entre 3 y 15 veces más de complicaciones en relación con la población de su misma edad, es decir, menores de 50 años sin obesidad, y por tanto, incluso esto podría ser un argumento para considerar a esta población una población subsidiaria de priorización en la vacunación cuando la tengamos disponible. Se ha demostrado claramente que la obesidad en sus grados más graves, es decir, el 2 y el 3, es factor de riesgo independiente para una peor evolución de la enfermedad por COVID y una mayor mortalidad, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Y mire, en medio de este proceso, le decíamos ya, Rusia inició ya la vacunación entre la población. Moscú comenzó a distribuir este fin de semana la vacuna Sputnik V a través de 70 clínicas. Arranca así la primera vacunación masiva contra la COVID-19 en Rusia. La vacuna rusa se administra en 2 inyecciones y las autoridades aseguran que pronto tendrán listas 2 millones de dosis. Los primeros en ser vacunados son los médicos y otros profesionales sanitarios, maestros, trabajadores sociales y otras profesiones que tienen más riesgo de infección serán los que siguen sin costo. Según medios locales, las encuestas dicen que los rusos no quieren ponerse ninguna vacuna. El biológico fue desarrollado por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú. La Sputnik V tiene una eficacia del 95% en cuanto a inmunidad, pero son resultados preliminares, obtenidos con voluntarios 42 días después de la inyección de la primera dosis. La edad para recibir ahora esta vacuna está limitada a 60 años. Las personas con ciertos problemas de salud, las mujeres embarazadas y las personas que han tenido una enfermedad respiratoria durante las últimas 2 semanas están excluidas. Sin embargo, diversos científicos han expresado su preocupación por la velocidad a la que Rusia ha trabajado, dando el visto bueno regulatorio para sus vacunas y lanzando vacunaciones masivas antes de que se completaran las pruebas de seguridad, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío. Y así damos paso a la presencia esta mañana en esta mesa de trabajo del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Qué saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Antes de entrar al tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con un síntoma que ya hemos abordado en otras ocasiones, y me refiero a la anosmia en pacientes con COVID-19, sería importante retomar esta pieza que nos presenta nuestra compañera Rocío respecto a la vacunación en Rusia, porque han iniciado, doctor, vacunando personal médico, maestros y trabajadores sociales. Alrededor de 70 establecimientos se han instalado ya en Moscú para la vacunación de estos grupos de personas. Me parece además muy pertinente. Son grupos de la población que brindan el personal sanitario, bueno, no se diga, está al frente de la pandemia y así seguramente ocurrirá para todo el mundo. Será el grupo primeramente vacunado, pero el personal docente y en este caso en particular Rusia, trabajadores y trabajadoras sociales, porque tienen funciones muy particulares, las de asistencia a grupos vulnerables de la población, como adultos mayores, por ejemplo, tienen un sistema muy asistencial y entonces creo que se deben considerar en la primera línea de vacunación de igual manera. Qué bueno, yo celebro mucho que esté iniciando Rusia ya la vacunación a gran escala. Iniciará mañana, me parece, Gran Bretaña
también vacunación a gran escala. Y así estaremos viendo a lo largo de las próximas semanas el inicio en diversos países conforme las agencias regulatorias vayan autorizando el uso de la vacuna, ¿verdad? Doctor, esta cifra que usted nos proporcionaba la semana pasada de que iba a ser, al menos en el primer año, un porcentaje todavía bajo de vacunación, lo confirma ya ahora la Organización Mundial de la Salud, apenas del 20% de la población al cierre del 2021, una cifra muy baja. Así es, Belén, lo decíamos la semana pasada, 2,000 millones de vacunas en su esquema completo. Recordemos que la mayor parte son 2 dosis, pero es lo que va a poder brindar de cobertura para el año 2021. Eso es 25% de la población. El siguiente año se espera que sea un porcentaje mayor para el 2022, pero de cualquier forma no se advierte que antes del 2023 se pueda tener el 75% de la población mundial vacunada, que sería una meta fundamental en epidemiología y particularmente en el área de vacunas. La cobertura ideal es siempre 75% o más de la población mundial para hablar de inmunidad generacional y de una inmunidad efectiva para toda la población en el mundo. Pues lejos estamos todavía de ello, doctor, así que insistiremos y seguimos insistiendo y no nos cansaremos de hacerlo. Las medidas de prevención personales siguen siendo hasta hoy las más efectivas para protegernos contra esta enfermedad. Una enfermedad, doctor, que provoca diversos desórdenes en el organismo, en el cuerpo, y que se ha comportado de manera distinta, podríamos decir que casi en cada uno de los pacientes. Uno de los síntomas que ha prevalecido es la anosmia, doctor, algo que no se conocía al principio de esta enfermedad y que se fue confirmando conforme fueron avanzando los casos. Fíjate que sí, Belén, y se ha convertido en uno de esos síntomas cardinales de la enfermedad. No lo presentan todos los pacientes, las estimaciones son entre el 15 y el 20% de los pacientes con COVID-19, pero en COVID-19 se está presentando con mayor frecuencia anosmia que con otras enfermedades infecciosas. Puede ocurrir anosmia con influenza, puede ocurrir anosmia con sinusitis bacteriana, puede ocurrir anosmia con otras infecciones virales del tracto respiratorio, pero en una proporción mucho menor. La mayor parte de estas enfermedades no rebasan el 5% de presentación con anosmia, pero con COVID-19 hasta el 20% de los pacientes pueden presentar el síntoma, un síntoma que por principio de cuentas está relacionado con la capacidad de este virus SARS-CoV-2 de unirse a terminales nerviosas que se encuentran en la parte posterior de la nariz o de la nasofaringe, y que son fibras nerviosas que conectan con el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es el sitio en donde se da la integración de la percepción de los olores. Este virus es un virus, además de neumotrópico, esto significa de su propensión para infectar el tracto respiratorio, tiene capacidad neurotrópica también de infectar los ganglios neurológicos y particularmente las terminales neurológicas. Entonces, de esa manera es como se presenta este síntoma. Estos pacientes pueden tener el síntoma a lo largo incluso de 22 días, es la estimación más prolongada, y a partir de ahí pueden empezar a tener de nueva cuenta percepción de los olores. Algunos pacientes tienen anosmias muy transitorias, solamente 3 a 5 días. Algunos tienen una anosmia parcial,
otros anosmia total, y se estima que hasta el 40% de quienes tienen anosmia de igual manera presentan ageusia, que es la incapacidad para la percepción de sabores, síntomas conjuntos frecuentemente en COVID. Claro. Ahora, doctor, poco se conocía o poco se había hablado dentro de las funciones que tiene el cerebro, que tiene muchísimas funciones y es inimaginable todo lo que regula en el cuerpo, pero poco se había hablado de la relación del cerebro con el gusto y con el olfato, doctor. Sí, y bueno, sabemos de antemano que la percepción de olores, de sabores, todo lo relativo a sensibilidad, motricidad, etcétera, pues está relacionado con la función cerebral. Y en este caso en particular de anosmia, con el bulbo olfatorio, que es el centro integrador, el punto integrador prácticamente de los olores. Doctor, una de las preocupaciones de conforme han avanzado las investigaciones es si estos pacientes que presentan anosmia y ante la presencia del virus en el bulbo olfatorio, como lo ha explicado, si pudiera incluso, o si se han encontrado casos de pacientes que tengan en el cerebro presencia del virus SARS-CoV-2. Doctor. Sí, por supuesto. Por supuesto, el tejido cerebral también tiene receptores AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, tanto en los vasos sanguíneos como en el tejido neuronal. Y este es el receptor para el virus SARS-CoV-2. Entonces, efectivamente, por eso hasta un 15% de los pacientes con COVID-19 tienen manifestaciones neurológicas. En estricto sentido, la anosmia y la ageusia son manifestaciones neurológicas, pero también los pacientes tienen cefaleas, que ahí la principal causa es la presencia del virus en los vasos sanguíneos cerebrales, que propicia trastornos en la movilidad o en la elasticidad de los vasos sanguíneos cerebrales, con lo cual se puede presentar una cefalea, un dolor de cabeza parecido a las cefaleas vasculares, ¿no? Y en esas circunstancias también los pacientes pueden tener trastornos cognitivos, pueden tener olvidos a hechos recientes particularmente, y de igual manera hay pacientes que pueden tener, debido al síndrome inmunotrombótico, pues trombos sanguíneos en el sistema nervioso central, es decir, tromboembolismos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, que pueden generar convulsiones y que pueden generar trastornos en la motricidad o trastornos en el lenguaje, situaciones que ya son hechos mayores, claro, definitivamente extremos, de manifestaciones neurológicas graves por COVID-19. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a tratar de responder una pregunta que también nos han hecho con frecuencia algunos pacientes. ¿Qué pasa si al pasar de los días y más de 20 días, como usted ya lo ha dicho, no se recupera el olfato? Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Doctor y Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre este síntoma, la pérdida de olfato, que se conoce como anosmia. Y usted decía, también se llega a perder el gusto, que es otro de los síntomas. Nos preguntábamos qué será más preocupante en un paciente, perder el olfato, más que preocupante, digamos, incómodo o molesto, ¿no, doctor? Yo creo que definitivamente el gusto. Yo creo que incluso por motivos filogenéticos,
el ser humano necesita más la satisfacción de la percepción de sabores que de olores. Lo ideal siempre será tener íntegras tus funciones neurológicas, claro, todas ellas. Pero hay pacientes que tienen periodos muy largos de anosmia. No estoy hablando exclusivamente por motivos de COVID, sino en general. Y esa situación no es tan desesperante para los pacientes como la pérdida de sabores durante periodos prolongados de tiempo. Claro. En general, también hay algunos estudios que sugieren que las mujeres son más sensibles a la olfacción, tienen mayor sensibilidad a la olfacción, son más olfativas. Y también esto está relacionado con motivos filogenéticos. Y de igual forma, la olfacción está incluso relacionada con finalmente asuntos vocacionales. Se ha encontrado que los chefs, por ejemplo, además de tener mayor sensibilidad en el gusto, también lo tienen en el olfato. Muchos chefs, por ejemplo, tienen esa capacidad de percibir de forma inmediata qué componentes tiene un determinado alimento y tienen esa capacidad para imaginar a los alimentos de acuerdo a motivos olfativos y por supuesto también sensoriales del sabor, pero desarrollan platillos con esa destreza innata que posiblemente tienen muchos de ellos. Claro, doctor, y podríamos decir que el olfato también está relacionado a las emociones, ¿no? Regularmente los olfatos nos remiten a situaciones, ¿no, doctor? Efectivamente, a recuerdos de hechos particulares, ¿no? Tanto el olfato como el gusto, pero más el olfato. El olfato frecuentemente evoca momentos anteriores y fíjate qué interconectividad tan interesante desde el punto de vista neurológico, porque seguramente tiene que ver con interconexiones con el hipocampo, que es un sitio neurológico integrador de emociones fundamental y de recuerdos de emociones fundamental. Doctor, ¿qué pasa si un paciente que tiene COVID-19 pierde el olfato? Han pasado 20 días y hasta un mes y no recupera el sentido. Mira, Belén, en general no se ha considerado que la anosmia sea una secuela permanente. Hay pacientes que han durado más con la anosmia, pero no han quedado con anosmia definitiva. Y ahí la recomendación es que exista un poquito más de paciencia porque se va a recuperar la olfacción. Muchos médicos han probado la utilización de antiinflamatorios durante un periodo más largo de tiempo. Otros han sugerido que vitamina B12 puede ayudar a la recuperación de la olfacción. Algunos otros han utilizado fármacos que conocemos como antineuríticos por la presencia de neuritis periférica, que es al final de cuentas uno de los motivos por los que se genera la anosmia en estos pacientes por las terminales nerviosas que se encuentran en la mucosa nasal. Pero en general los pacientes recuperan la olfacción en periodos variables de tiempo. Decía yo que algunos hasta 22 días, que han sido los periodos más prolongados. Ha habido casos excepcionales de mayor tiempo. Ahora, es importante ahí la revisión por parte de otorrinolaringología en un paciente con permanencia de la anosmia, porque lo que habría que buscar es si no existe, por ejemplo, una complicación de sinusitis
crónica, incluso originalmente asociada a COVID, pero secundariamente de tipo bacteriano. Después de un episodio viral agudo, que puede ser por virus de la gripe común o que puede ser por virus de la influenza, en este caso por COVID-19, puede presentarse infección bacteriana secundaria de los senos paranasales y esa infección secundaria bacteriana puede propiciar el que se esté prolongando el episodio de anosmia. Entonces se requiere de una revisión para descartar esta posibilidad y tratar en consecuencia oportunamente y con esto revertir también ese síntoma de la anosmia. Que no sé si suceda igual o similar en el caso del gusto, doctor. Similar, aunque en el caso del gusto habitualmente es una manifestación prominentemente neurológica. No habría una motivación de una infección bacteriana secundaria que pudiera explicar el por qué se está prolongando un trastorno en la percepción de sabores. Y habitualmente la recuperación de la percepción de sabores es más rápida que la anosmia. En promedio 10 días a lo sumo y los pacientes empiezan a tener recuperación de sabores. ¿Qué se recomienda? En general se recomienda el empezar a probar con alimentos de intensidad en sabores y se ha sugerido que eso empieza a mejorar de manera un poco más rápida la percepción del gusto. Condimentados. Condimentados. Claro, sí, hay muchas especies que con solo olerlas, doctor, ¿no? Ya se pueden percibir, sí. Entonces condimentar la comida. Efectivamente. ¿Sabes? Se da un fenómeno muy, muy peculiar. Las personas notan frecuentemente la anosmia, la incapacidad para la percepción de olores, cuando al utilizar gel de alcohol con motivo de la pandemia, notaron que no percibieron ya el olor. Y claro. El otro momento así peculiar que te relatan es al aplicar perfume. Claro. Me puse perfume en la mañana y noté que no había olor y ahí te empiezan a y la gente alrededor decía, hoy se te cayó el perfume encima. Claro, así es. Es interesante esto, doctor, porque como usted bien menciona, se han presentado también en otros padecimientos, pero vaya que ha sido también uno de los signos característicos para los pacientes con COVID-19. Y la pregunta es, si este síntoma se presenta con mayor frecuencia en pacientes moderados a leves, en pacientes graves, ¿cómo ha sido el comportamiento, doctor? ¿Te acuerdas, Belén, que en una ocasión en esta mesa platicamos de 5 formas de presentación del COVID-19 descrita por unos investigadores en los Estados Unidos? Veré si me puedo recordar el nombre de la universidad en donde hacen la descripción, pero que habitualmente tienen un pico de presentación alrededor del 6º día de la enfermedad. Y decíamos que dentro de estas formas de presentación, una de ellas, en donde se presenta anosmia y ageusia, particularmente tiene una evolución leve de la enfermedad. Es decir, no sabemos el motivo, pero pareciera que los pacientes que presentan anosmia o ageusia habitualmente no evolucionan a la forma grave de la enfermedad. Esto no es absoluto, lo quiero dejar muy claro, pero en general se ha visto que estos 2 síntomas se presentan más en los pacientes con enfermedad leve o moderada que con enfermedad grave. Doctor, una de las piezas que nos presentaban nuestras compañeras reporteras decía algo que me llamó la atención, que muchas veces la pérdida del olfato o el gusto, vamos asociándolos, suelen distraer mucho al paciente. Generan tal incomodidad que lo distraen y no está pendiente de otros síntomas que son realmente graves y que pueden evolucionar a mayor gravedad, doctor. Qué importante comentario, Belén. Yo mismo, en la práctica profesional, viendo pacientes con COVID, me he encontrado con ese fenómeno.
de que te llaman los pacientes y te relatan los síntomas. Doctor, es que no logro mejorar la olfacción, no logra mejorar mi percepción a los alimentos, etcétera. Y le preguntas, oiga, ¿y cómo están sus oximetrías? Mis oximetrías, bueno, no me la he realizado, pero ahorita me realizo una. Le comenté que era importante que se realizara oximetrías por lo menos cada 3 horas, que no se confíe de que casi no tiene síntomas respiratorios, pero que la oximetría es fundamental en el monitoreo del paciente con COVID. Pasa eso, frecuentemente le dan mucha atención, qué bueno que le den la atención, pero efectivamente que no se descuiden otros factores importantes en el monitoreo del COVID. Que no los distraiga estas sensaciones que, como decíamos ya, suelen ser muy incómodas y suelen estar ahí como persistentes, pero la importancia también es todo, doctor, lo hemos dicho una y mil veces, medir los niveles de oxígeno. Hoy los oxímetros se han convertido en una pieza fundamental en los hogares, así tiene que ser, y más cuando se trata de pacientes con COVID-19. Efectivamente, Belén. Y hay personas, retomando el punto anterior, que creen que por no recuperar la olfacción y no recuperar el gusto a lo largo de los días se encuentran empeorando por el COVID, y eso no es así. Frecuentemente el virus puede ya no estar, pero haber dejado ese proceso inflamatorio en las terminales nerviosas o en el bulbo olfatorio, y por eso persistir el síntoma, pero no por ese motivo considere que se encuentra en una mala evolución por motivo del COVID. Eso es un mito, vamos. Claro. Interesante esto que menciona, doctor, cómo se puede tener todavía ausencia de olfato y gusto y ya no tener el virus. Efectivamente. Es decir, que puede ser un síntoma y a la vez una secuela. Correcto. Es correcto, Belén. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa y regresaremos con más del tema, ya prácticamente para entrar a conclusiones. Así de rápido se nos ha ido hoy el programa. Regresamos con mucho más. Nos trasladamos ahora a Argentina. Ahí se encuentra nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U de Mendoza, Argentina, con el reporte más reciente de lo que ocurre en este país. Te saludamos, Claudia. Adelante con la información. Buenos días, Belén. Buenos días a toda la gente de Canal 44. Desde Argentina, las últimas novedades vinculadas con la pandemia de coronavirus. Datos positivos de los últimos días, en realidad es algo que se viene dando desde hace ya semanas, esto de una baja considerable en la cantidad de contagios. En las últimas horas poco más de 3.000 fueron los casos registrados de coronavirus y también una baja muy significativa en las cifras de muertes. Los infectólogos coinciden en que está vinculado con esta temporada de verano, con la cuestión estacional, por las temperaturas elevadas que de alguna manera influyen a la hora de evitar la propagación de manera significativa del coronavirus. De todas maneras, hay que decir que las autoridades sanitarias piden que no nos relajemos a la hora de, obviamente, manejarnos y seguir aplicando las medidas preventivas de uso de tapaboca obligatorio, distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, por ejemplo. También hay que decir que las últimas novedades relacionadas con la flexibilidad que se está dando en todo el territorio argentino es que ya comenzó la temporada de verano. Esto significa que también hay que decir que hay turismo interno entre las provincias de nuestro país y la llegada de extranjeros solamente por Ezeiza. Hay que decir que las provincias del interior están reclamando, por supuesto, que haya apertura para el turismo internacional, pero por ahora tienen el foco puesto en el turismo interno, con resultados muy buenos porque hablan de reservas significativas y además con protocolos que ya rigen en todas y cada una de las provincias. Debemos decir que
Algunas son más exigentes, otras no tanto, otras son más flexibles. Por ejemplo, hay provincias que piden que para ingresar a su territorio deben llevar un PCR negativo, es decir, un estudio que de alguna manera refleje que estamos libres de coronavirus. Otras provincias son más flexibles y no exigen absolutamente nada. Lo que sí, el gobierno ha implementado una aplicación que se llama Verano, en la cual la gente que vaya circulando por todo el territorio argentino sí tiene que dejar registrado, por ejemplo, en el lugar donde va a hospedarse, cuál es la cobertura médica, datos que son muy importantes para tener en cuenta a la hora de justamente saber cómo se están moviendo los argentinos pensando ya en la temporada de verano y sobre todo en las vacaciones. Otro dato importante relacionado con la consecuencia o las consecuencias de la pandemia es que se conoció en las últimas horas el informe de la Universidad Católica Argentina a través del Observatorio de la Deuda Social sobre la pobreza, con un incremento realmente muy importante en los últimos meses vinculado a la pandemia, obviamente, pero también que indica que el 44,6% de la población argentina está debajo de la línea de pobreza y que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes vive en un hogar pobre en la Argentina. Un tema que preocupa mucho al gobierno y en el cual quiere de alguna manera hacerle frente a esa situación. ¿Por qué? ¿Qué dice el gobierno? Que esto de los nuevos pobres que ha generado la pandemia es a donde quiere apuntar para la recuperación a partir de la nueva realidad que vamos a vivir los argentinos con el coronavirus. También es importante decir qué ha pasado con la imagen del presidente Alberto Fernández, que en estos días va a estar cumpliendo un año de gestión, un año marcado por la pandemia, con una crisis económica que ya tenía Argentina y que se incrementó a partir de la llegada del coronavirus y de las medidas de aislamiento que tomó justamente el gobierno de Alberto Fernández para hacerle frente a esta situación. Con una reactivación económica que ya empieza a notarse, eso también lo debemos decir, pero con, sin duda, un desafío muy importante en el 2021. Los ojos están puestos justamente en el modelo económico que quedó frustrado a mitad de camino y que debería empezar a implementar, lo exigen los distintos sectores del país, los industriales, los empresarios, a la hora de pensar en el 2021. De todas maneras, hay que decir que el gobierno es optimista, piensa en la reactivación que está teniendo el sector industrial, por ejemplo, en la Argentina, y realmente ve con buenos ojos lo que puede suceder a partir del año que viene. Y párrafo aparte merece además el tema de las vacunas. El propio presidente Alberto Fernández dijo que antes de que termine el año posiblemente 300.000 personas puedan estar vacunadas. Habló de 5 millones en enero, 5 millones más en febrero, y las prioridades son las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, los trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad y también los y las docentes, porque a partir de marzo el objetivo es volver a las aulas con mucha presencialidad en lo que será ya el desafío educativo para el próximo año. Desde Mendoza, desde Señalú, informó Claudia Durán para el especial Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Claudia. Sin duda, un reporte muy completo y muy claro respecto a la situación que hoy por hoy enfrenta Argentina. Y mira, continuando con el tema que hoy nos ocupa, la pérdida del olfato es considerado, como ya nos lo decía el doctor Héctor Rol Pérez Gómez, una secuela neurológica. Según investigadores, una de las afecciones que más preocupan a quienes enfrentan la COVID-19 son las secuelas neurológicas, entre ellas la pérdida del olfato, hasta el delirio y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. También hay consecuencias más duraderas para el cerebro, incluida la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica y el síndrome de Guillain-Barré. Estos efectos pueden deberse a una infección viral directa del tejido cerebral. Según los científicos, han descrito algunas acciones indirectas adicionales desencadenadas a través de la infección de las células epiteliales y el sistema cardiovascular, o a través del sistema inmunológico y la inflamación, lo que contribuyen a cambios neurológicos duraderos después de la COVID-19. La posible conexión entre COVID-19 y los efectos persistentes en la memoria se basan en observaciones de otras enfermedades.
Por ejemplo, muchos pacientes que se recuperan de un ataque cardíaco o de una cirugía de bypass informan de déficits cognitivos duraderos que se vuelven exagerados con el envejecimiento. Otra enfermedad importante con complicaciones cognitivas similares es la sepsis, disfunción multiorgánica provocada por la inflamación. En modelos animales de estas enfermedades también vemos alteraciones de la memoria y cambios en la función neuroinmune y neuronal que persisten semanas y meses después de la enfermedad. Incluso la inflamación leve, incluido el estrés crónico, ahora se reconoce como factores de riesgo de demencia y deterioro cognitivo durante el envejecimiento, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Bueno, doctor, ya nos explicaba, Rocío completaba esta información que usted ya nos daba previamente sobre las secuelas neurológicas y cómo pueden en determinado momento sí transitar o avanzar hacia algo un poco más serio, ¿no, doctor? Claro, sí. Algunas de ellas son secuelas graves, decíamos, de los estados trombóticos cerebrales, cuando el paciente presenta estos síndromes inmunotrombóticos que pueden generar eventos cerebrovasculares con convulsiones, con déficits neurológicos de la motricidad, del lenguaje, etcétera, ¿no? Esos son mayores, ¿no? Esas son complicaciones y secuelas mayores. Menores serían el motivo que nos ocupa hoy en el programa, claro. La anosmia, la ageusia, que como decíamos antes, son habitualmente reversibles. Claro. Doctor, antes de que se nos termine el tiempo, una noticia importante sobre medicamentos, digamos una investigación sobre un medicamento que parece ser muy promisorio para tratar COVID-19, doctor. Sí, fíjate, Belén, que el fin de semana aparece una publicación sobre Molnupiravir, un medicamento que se desarrolló hace ya algunos años por Merck y que está demostrando actividad contra SARS-CoV-2. Se publica en Nature Microbiology el fin de semana y el estudio es en hurones. Este modelo animal es un modelo muy interesante para investigar transmisión e infección por SARS-CoV-2, porque el virus sí infecta a esta especie animal en las vías respiratorias y puede transmitirse entre hurones. Y lo que se encontró básicamente fue que los hurones a quienes se infectó de forma controlada con el virus del SARS-CoV-2 y que recibieron el medicamento a una dosis de 5 miligramos fue 5 miligramos por kilogramo de peso, si mal no recuerdo, lograron eliminar de la vía respiratoria en 24 horas aproximadamente la carga viral de este nuevo coronavirus. Pero no solo eso, además a los hurones que se puso en contacto con aquellos que recibieron tratamiento, ninguno se infectó. En contraposición con hurones que se pusieron en contacto con los que no recibieron tratamiento y persistieron con carga viral en las vías respiratorias, los cuales todos se infectaron. Conclusión, parece que este nuevo antiviral, que por cierto fue desarrollado para tratamiento de influenza, recordaremos que aquí lo hemos comentado, los fármacos que se han venido utilizando en estudios de investigación para SARS-CoV-2 son lo que llamamos de reposicionamiento, es decir, se desarrollaron para otra cosa y se han venido investigando para SARS-CoV-2. Pues este Molnupiravir es un medicamento promisorio en este ensayo clínico en animales de experimentación, hurones, que ya inició con ensayos clínicos en seres humanos. Esperemos que tenga buenos resultados
porque puede representar también un antes y un después en COVID-19, Belén. ¿Cuánto tiempo podría pasar, doctor, entre que se prueba en humanos a que se confirme si es útil o no? Pues mira, Belén, los ensayos clínicos en humanos parecen que están ocurriendo de manera muy rápida, precisamente por la gran necesidad que hay de un antiviral eficaz en COVID-19. Mi estimación es que podrían pasar alrededor de 3 meses para tener resultados definitivos de ensayos clínicos de fase 2 y de fase 3 para poder hablar de eficacia y seguridad de este fármaco desarrollado hace algunos años por la Universidad de Emory en Atlanta y que, bueno, pues esperemos que sea lo que estamos anhelando desde hace mucho tiempo. Doctor, suena muy promisorio. Suena promisorio. Ojalá de verdad que sea un medicamento que venga ya de una vez a ser ya un medicamento específico para tratar COVID-19. Doctor, como siempre, muchas gracias. Un gusto siempre, Belén. Gracias, es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.